Buenos días, pueblo de México. Hoy es 24 de febrero del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. Le tengo más noticias sobre la situación en México tras la caída del Mencho. Llueve desinformación tras el operativo y captura del Mencho y la presidenta Claudia Sheinbaum podría demandar a Elon Musk. El PIB de México supera las expectativas. Los bancos apoyan el crecimiento. Abaten a un hombre que irrumpió en la residencia de Donald Trump. La Suprema Corte avala el tope a rentas en la capital. Y le cuento que tenemos concierto de Robbie Williams en México y Gael García Bernal presenta su tercera película como director. No se vayan, comenzamos. Arrancamos hoy martes con los avances en la estabilización y pacificación de Jalisco y estados aledaños tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien inició su carrera criminal en la década de los 80, en Aguililla, Michoacán, con la máxima aspiración de emular a un capo local apodado Maradona. Uno de los factores clave de su crecimiento fue la adaptación al mercado de drogas sintéticas. Mientras otras organizaciones priorizaban rutas tradicionales hacia Estados Unidos, Oseguera Cervantes aprovechó la conexión del Pacífico mexicano con Asia para facilitar la llegada de precursores químicos que provenían de China. Con ello impulsó la producción de pastillas que no requerían grandes plantíos ni dependían de condiciones climáticas, sino de laboratorios y conocimientos técnicos especializados. Esa transformación redujo riesgos logísticos y multiplicó sus ganancias. Con recursos millonarios, el cártel amplió su base social, adquirió armamento de alto calibre y fortaleció su capacidad operativa, pero también marcó un cambio en la conformación directa con el Estado. El 1 de mayo de 2015, durante la llamada Operación Jalisco, integrantes del grupo criminal derribaron un helicóptero militar Cougar 1009 con lanzacohetes, en un ataque que dejó 11 militares y 2 policías federales muertos. Aquel episodio colocó al cártel en el centro de la atención internacional y evidenció su disposición a enfrentar abiertamente a las fuerzas federales. La organización también incorporó innovaciones tecnológicas inéditas en el crimen organizado mexicano, como el uso sistemático de drones con explosivos y la instalación de artefactos explosivos en zonas de disputa. Además, se le atribuye la contratación de excombatientes extranjeros para capacitar a sus células en tácticas de guerra. Durante años, el Mencho apostó por permanecer fuera de prisión y morir en libertad, a diferencia de otros capos históricos. Sin embargo, ese objetivo se truncó en Tapalpa, Jalisco, donde a los 59 años de edad fue abatido por fuerzas federales. Este delincuente no tiene legado. El dolor que causó a millones de mexicanos lo llevó a un final aislado de su fortuna y familia, pues su propio hijo, el Menchito, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Pero regresemos a la situación actual, donde 48 horas después de confirmarse la neutralización de Oseguera Cervantes, la mayor parte del territorio nacional ya se encuentra en calma. Ayer el Gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, se mantuvo en contacto y coordinación con los gobiernos estatales para la revisión y atención de reportes aislados sobre bloqueos carreteros, sin registro de incidentes mayores. En Jalisco se reportaron cierres en localidades, pero autoridades repararon el camino y fue liberado. En otros puntos del estado se tuvo conocimiento de vehículos incendiados, pero sin afectación directa a la circulación. El Gabinete de Seguridad anunció el inicio de retiros de los autos dañados en las carreteras. En tanto, en Michoacán se desmintieron las versiones sobre bloqueos en Apatzingán, aunque en Cualcomán y Aguililla sí se registraron incidentes con vehículos, pero los incendios fueron sofocados. Por su parte, el Grupo Aeroportuario del Pacífico reportó operaciones con normalidad en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.
con la reanudación paulatina de vuelos por parte de las distintas aerolíneas. Se espera que entre mañana y el transcurso del día se recupere el flujo promedio en su totalidad. Como parte de las acciones de coordinación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabezó una reunión de su mesa de seguridad con autoridades municipales, estatales y federales. Lemus señaló que hasta el momento han arribado más de 2,000 elementos de la Defensa Nacional para reforzamiento de seguridad y patrullajes. El servicio de transporte público se está restableciendo de manera gradual, pero de momento se mantiene la suspensión de eventos masivos. También existe plena coordinación para el seguimiento de posibles bloqueos y la prioridad es la seguridad de la población. Lemus aprovechó el encuentro para reconocer la entrega y valor de nuestras Fuerzas Armadas, así como el compromiso y acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, del general secretario Ricardo Trevilla y de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez. Sin duda, el valor de los elementos que participaron en el operativo ha sido uno de los aspectos más destacados en este caso. El país se ha unido en mensajes de solidaridad y aliento para las familias de los militares fallecidos, que pues murieron en el cumplimiento de su deber. Pero también hay reconocimiento a nivel internacional. En un comunicado, la representación de la ONU en México expresó sus condolencias por los soldados acaecidos durante los enfrentamientos del pasado domingo. Además, reiteraron su compromiso para seguir acompañando al gobierno de México en su lucha contra el crimen organizado, con respecto a los derechos humanos. Por su parte, el Departamento de Estados Unidos publicó un mensaje en su cuenta de X donde elogió al gobierno de México por poner fin al régimen de terror de Oseguera Cervantes. Además, rindieron tributo a la valentía y sacrificio de los militares mexicanos que ejecutaron el operativo de manera contundente. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, también hizo públicas sus condolencias en memoria de los patriotas que enfrentaron al grupo criminal encabezado por el Mencho. En su cuenta de X, el diplomático y exmilitar publicó el siguiente mensaje. Su valentía, compromiso y servicio nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias. Quienes hemos portado el uniforme comprendemos el dolor de perder a un hermano o hermana en el cumplimiento de su deber, pero su sacrificio nunca es en vano. Bueno, hasta aquí Johnson, pero parece que hay problemas de señal o de comunicación entre el gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump, pues tanto su departamento de Estados Unidos como la vocera y el embajador han reconocido al gobierno de México y a las Fuerzas Armadas. Pero el señor de la Casa Blanca publicó un extraño mensaje en su red social Truth Social, donde pidió a México más esfuerzos contra los cárteles y el tráfico de sustancias ilícitas. En respuesta a una entrevista de Derek Maltz con un programa de Fox News, Trump dijo que México necesita aumentar sus esfuerzos contra el crimen organizado. Miren, aquí de plano hay una desconexión entre lo que dicen sus representantes y los tweets de este señor. Aunque si analizamos un poco la situación, lo más probable es que Trump esté aplicando la clásica: no reconocer los méritos del gobierno de México para quedar bien con su cada vez más reducida base electoral a fin de escapar de los problemas en casa. Pues hay que recordar que trae una papa caliente, que trae con el tema de los aranceles, el fracaso de su Junta de Paz, los archivos Epstein, el comercio ilegal de armas a México, la crisis de consumo de drogas y un largo etcétera. Pero de regreso a la situación de Jalisco, el secretario de Seguridad de ese estado, Juan Pablo Hernández, confirmó que 23 personas privadas de la libertad en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta escaparon de sus instalaciones tras un motín registrado el domingo y donde un custodio perdió la vida. Las autoridades ya están en búsqueda de los prófugos y el escape se concretó tras el arribo de hombres armados al penal. Esperemos que el gobierno de Jalisco permita la coordinación con el gobierno federal para agilizar la ubicación y aprehensión de estos delincuentes que podemos estar seguros no se saldrán con la suya.
En tanto, para todos esos escépticos de la realidad, la Fiscalía General de la República confirmó la identificación genética del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes. Esto tras la realización de diversas diligencias de reconocimiento y necropsia a 3 cuerpos entregados tras los enfrentamientos en Jalisco. Ayer no faltaron los buitres que estaban exigiendo prácticamente la exposición del cuerpo del Mencho en una plaza pública para confirmar su muerte. De plano, miren, son traidores y además cobardes. Y vamos a seguir hablando de esto porque, miren, cobardes y traidores hay muchos. Vamos ahora con un repaso de noticias falsas y de propagadores de desinformación que se disfrazan de periodistas o de expertos en seguridad para sembrar pánico y terror en la población sin ningún tipo de conciencia o responsabilidad social. Miren, la caída del Mencho fue el momento perfecto para que estos expertos de la manipulación salieran de sus cloacas para lanzar todo tipo de disparates, pero más peligroso aún, para llenar de miedo a la población con tal de impulsar una narrativa golpista en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Empecemos con uno de los ejemplos más arteros de esta ola de desinformación y manipulación. La falsa toma del aeropuerto de Guadalajara a manos de sicarios del Cártel Jalisco, que estaban buscando venganza por la neutralización de su jefe. Como ya sabemos, los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta no sufrieron ningún tipo de incidente de seguridad, ni dentro de sus instalaciones, ni con pasajeros, ni nada. Y los videos de pasajeros corriendo obedeció al pánico por reportes de supuestos enfrentamientos fuera del perímetro de las terminales. Además, durante la emergencia, medios locales señalaron al aeropuerto de Guadalajara como uno de los lugares más seguros de la ciudad por la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército. Pero de inmediato saltaron los expertos en aeropuertos y seguridad nacional a gritar a los 4 vientos que el aeropuerto estaba tomado, que incluso hasta se estaban registrando incendios en aviones. Miren, son bribones, irresponsables. Y aquí les va la lista de impresentables que publicaron mensajes sobre el aeropuerto de Guadalajara. Viven para mentir. Lourdes Mendoza, Gildo Garza, Jorge García Orozco, la plataforma Latinos de Carlos Loret de Mola, el periódico The Independent del Reino Unido. El impresentable horrible de Agustina Tonetti. Javier Negré de La Derecha Diario, otro impresentable. El periódico La Jornada, aunque después rectificaron y borraron su falsa nota. Y la analista Natalia Torres. Vamos a echarle lupa al preocupante caso de Jorge García Orozco, que como ya sabemos se hizo famoso por ponerse a googlear marcas de ropa y presentarse como un fashion police de funcionarios y legisladores. Miren, este señor originario de Jalisco, ex-emesista o emesista, no sabemos, desató toda una alerta en X al asegurar que desde el baño del aeropuerto de Guadalajara, uno de sus familiares le había confirmado la toma de las instalaciones por parte de un grupo criminal. Pero los cuestionamientos de sus propios seguidores y la comunicación por parte del grupo encargado de la terminal, pues miren, Orozco no tuvo de otra que emitir una disculpa pública por sus mentiras, aunque aclaró que se puso a inventar cosas porque tenía miedo de que su familia fuera masacrada dentro del aeropuerto. Pues sí, miren la clásica. El show de Jorge García Orozco incluso le ganó reclamos de otros periodistas como Daniel Moreno, que tampoco, digamos, tiene credibilidad mucha, pues no. Miren, Daniel Moreno es el exdirector de Animal Político, por lo que con la cola entre las patas aseguró que no hubo dolo en su desinformación y que actuó de buena fe. ¿Le creemos? Yo siento que no. Es que pues se sale por la fácil. Y además, ¿sabes qué? Duró mucho tiempo y no borraba la información. Miren, este señor basó sus reportes en videos sacados de contexto o creados por inteligencia artificial, pero el video que sí grabó, él muestra preocupante escena al interior de un restaurante de tortas ahogadas. Miren, fíjense esto, soy la sin razón. Él estaba en un restaurante de tortas ahogadas donde las imágenes para él fueron perturbadoras debido a que no pasa absolutamente nada. Pero Jorgito asegura que todo es caos y que casi el chupacabras con su rayo láser ahí se le apareció y entonces todo. Vamos a ver este video paranormal.
Estaba comiendo en un lugar con mi familia y ya lo están cerrando por lo mismo de las que están quemando negocios en Guadalajara. Nuestros siguientes personajes de plano decretaron el regreso de la fallida guerra contra el narcotráfico del espurio Felipe Calderón por el supuesto rompimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum con el principio abrazos no balazos del presidente López Obrador. Miren, otra vez falso de toda falsedad, pues la propia presidenta aclaró ayer que el objetivo del operativo era la captura del capo para cumplimentar 2 órdenes de aprehensión en su contra, pero que antes las agresiones de los sicarios, pues nuestras Fuerzas Armadas tuvieron que repeler la agresión e involucrarse en enfrentamientos. Pero Gabriel Cuadri y Héctor Aguilar Camín tienen problemas cognitivos y se inventaron el regreso de los ataques sin sentido contra narcos, como si estuviéramos en el sexenio del espurio Calderón. Miren, a lo mejor ustedes son muy jóvenes y no saben quién son Cuadri y Aguilar Camín. No los culpo. Pero miren, tampoco les vamos a explicar porque la verdad les estaríamos quitando su tiempo. Son conservadores irrelevantes, pero les encanta figurar. El siguiente caso es un clásico de clásicos. Se trata de Pedro Ferriz de Con, quien en el programa de Carlos Alarraqui de plano llevó a la ficción a otro nivel, pues aseguró que una persona que estaba en la aeronave que trasladaba al Mencho le confesó que murió estrangulado por un agente estadounidense también presente. Pues miren, para empezar, ya se aclaró una y mil veces que agentes de Estados Unidos no realizan operaciones en México y mucho menos estarían acompañando a militares mexicanos en una misión de este calibre. Los elementos extranjeros limitan sus aportaciones a informes de inteligencia y coordinación con autoridades mexicanas. Y ya. Pero bueno. Otro despistado fue Héctor Suárez Gómez, quien publicó una foto hecha con inteligencia artificial de supuestos incendios en la zona turística de Puerto Vallarta. Hasta la propia plataforma X, que miren, no esperamos nada de ella y aún así logra decepcionarnos, le tuvo que poner una nota al mensaje para aclararle que la imagen que estaba difundiendo es falsa. Pero no se quedó ahí porque seguimos con la estridente y gritona Lili Telles, quien puso su granito de arena para la narrativa de una supuesta influencia de Donald Trump en la toma de decisiones de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Evidentemente esto es falso. Pero esa señora es una matraquera profesional que cree que entre más fuerte grite, más caso le hacen. Pero bien sabemos que necesita de las peleas con algún archienemigo para tener un poquito de notoriedad pública. Otra periodista que puso en duda la muerte del Mencho fue Humberto Pagent, ex colaborador de Radio Fórmula, quien en su cuenta de X se aventó todo un pergamino, mucho texto, mucho texto, para tratar de argumentar con varia maroma que el gobierno le convenía fingir la muerte del Mencho. Miren, a eso llegamos. Pero el siguiente personaje es el aprendiz de Carlos Loret de Mola. Se trata de Claudio Ochoa, periodista de Latinos, quien decidió entrar a la especulación financiera al asegurar que todas las sucursales del Banco BBVA permanecerían cerradas a nivel nacional por la situación en Jalisco. Pero miren, tuvo que borrar su mensaje y desmentirse a sí mismo cuando el personal del propio banco le informó que los cierres eran solo en el estado de Jalisco. Por cierto, hoy ya van a abrir. Otro despistado fue Rodrigo Pacheco, experto financiero de Grupo Imagen, quien literal vio unos helicópteros militares cerca de Campo Marte y sugirió que aunque no le constaba, tal vez podría tratarse de maniobras vinculadas al operativo de la Sedena. Pero llegamos al absurdo de los absurdos, solecitos, al personaje que se compró su propia red social para poder opinar a todo gusto y de todos. Ya nos caía mal, pero ahora sí, directo a la lista de impresentables. Se trata de Elon Musk, quien en un mensaje en su cuenta de X dijo que la presidenta sigue órdenes de los cárteles y criticó que no siga con una estrategia de guerra contra el crimen organizado. Obviamente el señor Musk desconoce la historia de México y la herencia maldita
de Felipe Calderón, quien se robó la presidencia en las elecciones del 2006 y puso como secretario de Seguridad al narcotraficante Genaro García Luna, que se hizo aliado del Chapo Guzmán y fue detenido, procesado y sentenciado a 38 años de cárcel en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Ante los agravios a nuestra comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, personajes destacados de Morena como Luis Alcalde y Arturo Ávila dijeron: no, Elon, ¿sabes qué? Con la presidenta no, eso sí que no. El vocero de todos los diputados de Morena, de todos los debates habidos y por haber en este país, publicó un texto en perfecto inglés para explicarle al dueño de Tesla el contexto de la guerra fallida contra el narco del comandante Borolas. Por su parte, Luis Alcalde, presidenta nacional de Morena, pidió respeto para México y aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación está entregando resultados concretos en la batalla contra el crimen organizado. Además, cuestionó la autoridad moral de Elon Musk, porque cree que con su fortuna también se compra la razón. Y reiteró que la tarea de acabar con el narcotráfico también depende de los esfuerzos del otro lado de la frontera por una cultura de prevención y de reducción en las cifras de consumo. Escuchemos las palabras de la presidenta de Morena. La riqueza no otorga autoridad moral. Puede comprar cohetes, puede comprar empresas como Tesla, puede comprar una red social como X e incluso manipularla. Lo que no compra es legitimidad frente a un pueblo. Y si realmente a Elon Musk le preocupa el fenómeno del narcotráfico, que empiece por asumir su tramo de responsabilidad. Siendo dueño de una red social tan poderosa, bien podría hacer campañas para desincentivar el consumo de drogas, para prevenir las adicciones en su país, que es el origen del problema, y de paso evitar la desinformación, la calumnia, los discursos de odio y la promoción de la narcocultura. Porque México ya decidió su rumbo. Un país soberano, digno y en transformación, que enfrenta sus desafíos con valentía y no acepta juicios desde el privilegio ni desde la ignorancia. A México se le respeta. Desde SDP Mañana nos sumamos a los llamados para una rectificación de Elon Musk sobre las declaraciones en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como una disculpa con el pueblo de México por recordarnos los estragos de la fallida guerra contra el narco. Y de última hora, en su conferencia mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que está revisando la posibilidad de proceder legalmente contra Elon Musk tras sus calumnias. Cuestionada sobre el tema, la presidenta dijo que está evaluando la situación junto con su equipo jurídico y que podría presentar un recurso legal contra el empresario. Sheinbaum recordó que las acciones de su gobierno están orientadas al bienestar y protección del pueblo de México y que la misma gente reconoce el trabajo y compromiso de las Fuerzas Armadas. Además, señaló que ya hasta le dan risa las acusaciones de narcogobierno por parte de opinólogos conservadores, pues ellos mismos se hacen bolas con sus argumentos, ya que un día critican que no se hace nada contra el crimen organizado y al otro critican los operativos contra capos como el Mencho. Escuchemos la palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad. Y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país, por el bienestar de las y los mexicanos. Y eso es lo que va a guiarnos. Este absurdo de que el narcogobierno, digo, si antes era un absurdo decirlo, pues ahora todavía más, ¿no? Y ahora vamos con buenas noticias, porque el Producto Interno Bruto, el PIB, de México superó las expectativas que se tenían para el cuarto trimestre de 2025. Esto según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Ojo aquí, solecitos, porque en el último trimestre del año pasado la economía tuvo un crecimiento de 0.9% respecto al trimestre anterior, con lo que superó la estimación preliminar de 0.8% y las previsiones de los analistas. En términos interanuales, es decir, comparado con el mismo periodo, pero del 2024, el crecimiento fue de 1.8%, lo que también está por encima de lo proyectado inicialmente. Los datos del INEGI confirman una recuperación económica hacia finales del año anterior, impulsado principalmente por sectores como manufactura y servicios, que compensaron las caídas en actividades primarias como la agricultura. En este contexto, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, afirmó que México está en una posición de privilegio tras el reacomodo global de las cadenas de suministro y los recientes indicadores económicos. Según Romano, la cercanía geográfica con Estados Unidos y las ventajas competitivas colocan al país en un escenario favorable para atraer inversión, lo que se complementa con los planes de inversión pública y privada del gobierno federal para lograr un crecimiento sostenido en la economía. Sin duda, se trata de una excelente noticia, solecitos, porque queda demostrado que podemos tener crecimiento económico sostenible con bienestar para todos. Y en otras noticias, le cuento, voy a volver a Estados Unidos. Miren, un hombre armado murió la madrugada de este domingo tras irrumpir en la residencia de Donald Trump en Florida. De acuerdo con autoridades federales y locales, el individuo ingresó de manera ilegal al perímetro de seguridad y fue abatido por agentes del Servicio Secreto y de la Policía del Condado de Palm Beach. El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la mañana, hora local. En ese momento, el presidente se encontraba en Washington, por lo que no estuvo en riesgo directo, según confirmaron sus funcionarios. El portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, Anthony Guglielmi, quién sabe, informó a través de redes sociales que el hombre armado fue neutralizado después de cruzar el perímetro de seguridad de la propiedad. Posteriormente, en un comunicado oficial, la agencia detalló que el sospechoso de aproximadamente 20 años fue detectado en la puerta norte del complejo portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón con combustible. Autoridades locales explicaron que tras ubicarlo, los agentes le ordenaron que soltara los objetos que llevaba. En una breve conferencia de prensa, el sheriff del condado de Palm Beach, Rick Bradshaw, relató que los oficiales le pidieron que dejara tanto el bidón de gasolina como el arma. Según su versión, el hombre soltó el recipiente, pero colocó el rifle en posición de disparo, lo que llevó a los elementos de seguridad a abrir fuego de inmediato para combatir la amenaza. Veamos lo que dijo el sheriff Rick Bradshaw. At 1:30 this morning, the security detail detected that an individual had made his way into the inner perimeter of Mar-a-Lago. A deputy and 2 Secret Service agents on the detail went to that area to investigate. They confronted a white male that was carrying a gas can and a shotgun. He was ordered to drop those 2 pieces of equipment that he had with him, at which time he put down the gas can, raised the shotgun to a shooting position. At that point in time, the deputy and the 2 Secret Service agents fired their weapons and neutralized the threat. He is deceased at the scene. El sospechoso murió en el lugar, ningún agente resultó herido durante el enfrentamiento. Las autoridades mostraron una imagen del arma asegurada, aunque no revelaron la identidad del fallecido ni posibles motivaciones. El FBI solicitó a los residentes cercanos revisar cámaras de videovigilancia exteriores que pudieran aportar información adicional sobre lo ocurrido. Mientras tanto, los agentes del servicio secreto involucrados en el tiroteo fueron colocados en licencia administrativa, conforme a los protocolos internos de la agencia, en tanto se realiza la investigación del caso. Este episodio ocurre en un contexto de alta tensión en torno a la seguridad del mandatario. Durante la campaña presidencial de 2024, Trump
fue blanco de 2 intentos de asesinato. En julio de ese año resultó herido en la oreja durante un mitin en Pensilvania. Meses después se reportó otro intento de agresión en un campo de golf en Florida. Los incidentes reavivaron críticas hacia el servicio secreto y el debate sobre la amplia disponibilidad de armas en Estados Unidos, país donde las cifras oficiales indican que hay más armas que habitantes y una proporción significativa de adultos posee al menos una. Pero, bueno, hay quienes siguen sin querer ver que Estados Unidos es un país roto en muchos sentidos. Son una potencia, pero su sociedad está polarizada y la salud mental no es la prioridad del gobierno. Y ahora sí, me voy a la chilangada. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es constitucional el tope al aumento anual de rentas de vivienda en la Ciudad de México. Con esta decisión, el máximo tribunal del país respaldó la reforma al Código Civil capitalino que establece que los incrementos no podrán superar la inflación registrada el año previo. El fallo se dio al analizar un amparo en revisión, el cual corresponde al proyecto elaborado bajo la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar. La controversia surgió luego de que una empresa dedicada al arrendamiento de vivienda impugnara la reforma publicada el 28 de agosto de 2024 en la Gaceta Oficial de la capital, la cual modificó los artículos 2448D y 2448F del Código Civil. La iniciativa había sido enviada por el entonces jefe de gobierno, Martí Batres, con el objetivo de frenar el aumento acelerado en los precios de alquiler, fenómeno que, según la exposición de motivos, estaba relacionado con presiones inmobiliarias, procesos de gentrificación y vacíos regulatorios. Durante la discusión, el ministro Aguilar explicó que el propósito del Congreso capitalino es legítimo desde el punto de vista constitucional, ya que busca garantizar que la vivienda en renta sea accesible y evitar incrementos desproporcionados que terminen en desplazamiento de familias de sus comunidades de origen. Señaló que el acceso a la vivienda es un derecho protegido por la Constitución y que el Estado puede intervenir para evitar distorsiones graves del mercado. El ministro fue claro en que la medida no fija precios ni elimina libertad contractual, pues propietarios e inquilinos mantienen la posibilidad de acordar libremente el monto inicial de la renta. Lo que se regula es únicamente el ritmo de crecimiento anual, con el fin de preservar el valor real del acuerdo sin convertir el aumento en un mecanismo de presión económica que obligue al arrendatario a abandonar su hogar. En el proyecto también se proponía declarar válida la disposición que crea un registro digital obligatorio de contratos de arrendamiento. Sin embargo, la votación de este punto fue aplazada para una próxima sesión, luego de que algunos ministros plantearan dudas sobre posibles implicaciones en materia de protección de datos personales. Aguilar defendió que el registro tendría fines estadísticos y de diseño de políticas públicas y que no sería de acceso público. Tras la resolución, la ministra Lenia Batres celebró el fallo y afirmó que votó a favor porque la norma fortalece el derecho humano a la vivienda frente a incrementos descontrolados derivados de la gentrificación. Recordó que en las últimas 2 décadas el precio del suelo en la capital se ha disparado de forma considerable, por lo que consideró que el límite aprobado garantiza una ganancia razonable para los propietarios sin sacrificar la estabilidad de quienes rentan. Por su parte, Martí Batres, hoy director del ISSSTE, antes jefe de gobierno, expresó en sus redes sociales su satisfacción por la decisión judicial, al considerar que beneficia a la economía familiar y reafirma la función social de la propiedad. Pero déjenme decirles, solecitos, que hasta antes de este cambio la legislación permitía incrementos de hasta 10% anual, porcentaje que superaba ampliamente la inflación promedio de la última década. Con la nueva redacción, el aumento queda estrictamente ligado al índice inflacionario reportado por el Banco de México. De esta manera, la Suprema Corte ha validado un instrumento que busca equilibrar el mercado inmobiliario con la protección de derechos sociales. Y bueno, ya era hora. Ahora sí, Solecito, no está. Lo vamos a tener que volver a sancionar. No es cierto. ¿Por qué? No es cierto, estoy jugando. ¿Cómo estás? No aprende, no aprende.
No me vais a tirar, ¿eh? Gracias. ¿Estás bien? Todo bien, todo muy bien, ¿Todo muy bien? bien, muy bien. ¿Cómo Ahí amaneciste? estoy. Bonita y de moda. ¿Tú? Muy bien. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cuál es tu canción del día? Canción del día, Loco de Siddhartha. Loco de Siddhartha. A mí Siddhartha me da mucho desconfianza. Pero bueno, solo hay un par de canciones que me gustan de él. Náufrago me gusta mucho. Bueno, le voy a contar una cosita muy padre. Pónganla, por favor. Robbie Williams. El 2026 viene con todo en cuestión de conciertos y el ícono del pop británico Robbie Williams está listo para hacer vibrar a la Ciudad de México. Ocesa confirmó el regreso de Robbie Williams con un concierto el próximo 7 de octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes como parte de su gira internacional Britpop Tour. Es que no veía ahí. Bueno, la preventa de Banamex arranca el lunes 2 de marzo de 2026 a las 11 de la mañana. Si te quedas fuera, no te preocupes, porque la venta general, que es para todo el público, comienza el día siguiente, el 3 de marzo de 2026. Los boletos estarán disponibles en Ticketmaster y en la taquilla del recinto, ubicada a unos pasos del Metro Velódromo. Pero mucho ojo, solecitos, porque de acuerdo con los nuevos protocolos ordenados por Profeco, Ticketmaster debe publicar los precios de los boletos al menos 24 horas antes del inicio de las preventas. La más reciente visita de Robbie Williams fue el pasado 14 de mayo de 2023, cuando encabezó el festival Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Antes de su show de 2023, sus visitas previas incluyeron el Festival Corona Capital en 2018 y una presentación en Guadalajara ese mismo año. Con más de 90 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Robbie Williams es consolidado como uno de los solistas más influyentes de la historia de la música pop, especialmente en Reino Unido y Europa, con una trayectoria que abarca desde 1997 hasta la actualidad. En enero de 2026, Robbie Williams alcanzó su 16º álbum número 1 en el Reino Unido, con Britpop, lo que superó oficialmente la marca de 15 álbumes que ostentaba la banda The Beatles. ¿Cómo ven? ¿Van a ir a ver a Robbie Williams? ¿Sí, no? ¿A alguien de aquí le gusta Robbie Williams? Una persona, 2 personas. Más o menos aquí, dice. Bueno, ni modo. Vamos con otra noticia. ¿Qué opinas de Gael García? Coque. ¿Bien? Gran tipo, gran sujeto. ¿A alguien le cae mal Gael García? Yo. Gael García Bernal regresa a la dirección como un proyecto titulado Hombre al Agua. Se trata de su tercer largometraje y con la colaboración de The Pool Films. Se prepara para conquistar el mercado internacional. ¿Lo logrará? No sabemos. Hombre al Agua, coescrita junto al renombrado dramaturgo argentino Mariano Pensotti, se presenta como un drama con toques de humor. Ay, no podría saberse. No podría saberse que vamos a ver una comedia horrenda, donde la realidad se entrelaza con lo surrealista. Ay, no, tan predecible. Ay, no. Qué gordo me cae. ¿Y saben por qué me cae gordo? Sí, lo voy a decir. Me cae súper gordo por como esta contradicción ideológica que tiene. O sea, creció siendo un chavo revolucionario con ideas progresistas y luego les viene la fama y el dinero y se vuelven de derecha y tienen pensamientos bien oscuros. En fin, así como Solecito, igualito. Bueno, la narrativa explora la complejidad de la identidad y la manipulación en un mundo donde las apariencias son engañosas. Les digo, es lo más predecible del mundo entero. La película promete ser una reflexión profunda sobre el poder de las máscaras sociales. El proyecto fue anunciado por la casa productora La Corriente del Golfo, fundada por García Bernal junto con Diego Luna, otro. Cabe destacar que la filmación se realizó entre México y Cuba, lo que sugiere un diálogo cultural y visual entre las dos naciones. La película en la actualidad está en proceso de postproducción para ajustar los últimos aspectos antes de ser lanzada al mercado internacional. Antes de dirigir, García Bernal protagonizó
el filme junto a un elenco internacional que incluye a Manuel García Rulfo, Natalia Oreiro, Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento y Jorge Salinas. Como todos sabemos, Gael García se ha consolidado como uno de los actores y productores mexicanos más reconocidos a nivel internacional, destacando por su versatilidad y su papel en el nuevo cine mexicano. Con una trayectoria que incluye éxitos como Amores Perros, recientemente fue condecorado en 2026 por Francia por la Orden de las Artes y las Letras en grado de oficial por su impacto artístico y compromiso social. Por lo que su tercera película como director genera grandes expectativas en la industria del cine y se espera que sea un éxito rotundo. Charolastra ha apostado por un cine menos comercial de años para acá, pero creo que esta va a ser la excepción, porque es todo lo predecible del mundo y ya cuando nos dicen que van a tocar temas sociales, es que va a ser un desastre. Pero vemos si esta película es por fin su consolidación detrás de la cámara. ¿A ti se te antoja ver el fin de semana esta de Gael García? ¿La vas a ver o vas a esperar a que llegue a las plataformas de streaming? ¿A cuál de las dos? Bueno, yo nada. ¿Aquí alguien la quiere ver? Levante la mano. Omar. Bueno, en fin. Esto fue todo por el día de hoy, solecitos. Pásenla bien, sean libres y felices. No se olviden suscribirse, comentar y darle like a este video si les gustó. Nos vemos mañana con el corazón por delante. ¡Adiós!